Jimena Hernández tenía 11 años cuando el 12 de julio de 1988 fue encontrada sin vida en el fondo de la pileta del Colegio Santa Unión de los Santísimos Corazones, en el barrio de Caballito en la capital federal, el mismo colegio al que asistía desde los 4 años. Ese día se realizaba en el natatorio del colegio una competencia. Jimena era una experta nadadora, por lo que se descartaba desde el primer momento, que se hubiese ahogado y menos considerando la cantidad de personas que se encontraban en el lugar. La mamá de Jimena, Norma Monfardini, había ido al colegio a buscarla cerca de las 17 horas, y le avisan de que no podían encontrar a la nena para la competencia. La buscó entre sus compañeras, en el jardín, en el vestuario, donde encontró su ropa y sus útiles, en el lugar donde todas las nenas habían dejado los suyos. Después de unos minutos, se comunica con su esposo, Jorge Hernández, papá de Jimena, para comentarle de que no la encontraban por ningún lado. En ese mismo momento, es que escucha una voz, que mencionaba que habían encontrado a una chica en el fondo de la pileta. Una compañera de Jimena, Luciana Maza, señaló que la llamaron varias veces por los parlantes y como no aparecía se buscó un reemplazante y la competencia continuó de manera normal. Llamó mucho la atención de la gente, la manera en que desalojaron la pileta al terminar la competencia, todo demasiado rápido, había cierto nerviosismo en el ambiente. Todos querían salir rápido, por esa puerta giratoria. El natatorio, estaba lleno de gente, entre los competidores y los padres. El natatorio, se encontraba en uno de los jardines del colegio y estaba recubierto con una lona inflable, para poder aclimatarla en invierno. Irónicamente, ese mismo natatorio, había sido construido por la comisión de padres, en los que estaban incluidos los papás de Jimena. Luis Cebasco, fue el primer juez de la causa y solicitó la primera autopsia que señalaba que Jimena Hernández, había fallecido por sumersión. Lo que hizo que apresuradamente, caratule la causa como muerte accidental, carátula a la cual, se aferró el colegio y sus representantes. Acá fue donde ocurrió el primer traspié de la investigación. Toda muerte por sumersión, lleva como signo inequívoco, el contenido líquido donde se sumergió a la víctima, o sea, mínimamente, los pulmones, aunque puede haber también en otros órganos como el corazón. La primera autopsia de Jimena, no señaló agua en los pulmones. Sin embargo, el juez Cebasco, no reparó en eso y caratuló el caso como muerte accidental. Fue una información que surgió del laboratorio de la Policía Federal, que señalaba que los pulmones de Jimena no contenían agua, lo que permite suponer que cuando cayó, o fue arrojada al agua, ya había fallecido. También, el juez Cebasco, procesó al abogado Carlos Viater, fallecido en 2015, representante de la mamá de Jimena, por los delitos de desacato y calumnias. No conforme con lo anterior, conservó en un cajón de su escritorio, y bajo llave, una prueba fundamental, que era la malla, que Jimena tenía colocada ese día. Al no estar conservada adecuadamente, la prenda terminó inutilizada para la investigación. Nadie le reclamó por sus errores debidamente, y cuando alguien lo hacía, respondía con una querella por calumnias. Norberto Quantin, fallecido en 2015, fue el fiscal instructor de toda la causa y comentó: Jimena, se baña junto a sus amigas, en el vestuario, se pone la malla y salen todas juntas en fila, al natatorio. Llega a la pileta, se aparta y se va. Fue vista por última vez, subiendo la escalera que iba hacia el primer piso, que en ese momento, estaba deshabitado, porque no había clases y la gente estaba en la pileta. No se paralizó la competencia por la falta de Jimena. Se supone que la matan por sofocación fuera de la pileta, pero aparece dentro de la pileta y ahí se nos presentaba un problema. ¿Cómo llevaron a Jimena, desde el lugar de su muerte, hasta la pileta? El doctor Cebasco, no se había metido en este problema, porque él decía que la pileta, tenía una especie de globo inflable, para protegerla del frío, y que si se levantaba, se desinflaba y que tenía una entrada que es una puerta giratoria y que por eso, no se podía entrar por ningún otro lado, porque si se entra por otro lado, se sale el aire y se desinfla. Fue allí que decidimos, hacer una reconstrucción del hecho. Junto al segundo juez de la causa Omar Facciuto, se informó a las partes y a los representantes del colegio. En ese procedimiento, pudimos comprobar, que se podía levantar la lona y pasar cosas por debajo sin que se desinfle. Hicimos la comprobación, en el lado exactamente opuesto a la puerta giratoria.
Indudablemente quien asesinó a Jimena Hernández, era una cara conocida de ella y formaba parte del paisaje del colegio, no fue un extraño. Contrariamente a la teoría de que pudieron pasar el cuerpo levantando la lona, hubo una testigo ocular, María de los Ángeles Casas, abuela de una alumna del colegio, que mencionó que 2 de los profesores ingresaron en el natatorio, portando un sospechoso bolso de lona, cuando terminó la prueba, y que podía identificarlos sin problemas. Otras 2 alumnas confirmarían esos dichos de Casas. Hubo quienes mencionaron que en esos bolsos podían ir los andariveles que se colocan en las competencias de natación, pero estos ya estaban colocados. Cuando esta mujer fue citada a declarar, hacía días que había fallecido, y su testimonio inicial, si bien figura en el expediente, había sido dado ante la policía. El segundo juez, Omar Facciuto, toma la causa un año después, recupera la malla ya deteriorada, se le hacen los análisis de rigor en el cuerpo médico forense y se dictamina que hay una mancha de FAP, fosfatasa ácida prostática, uno de los componentes del líquido seminal. Deciden enviarla a Estados Unidos, para que se pueda determinar el posible ADN del portador de esa muestra de semen. Junto con la muestra, se enviaron también muestras de sangre de unos 10 posibles sospechosos de haber asesinado a Jimena. El resultado, gracias al juez Cebasco, no fue más que el esperado. Debido a la mala conservación de la muestra y al medio donde se sumergió la última vez, donde uno de los componentes era el cloro, no se puede determinar el ADN de la misma. Las pericias de ADN, por esa época, estaban centradas en Estados Unidos, y las realizaban laboratorios de manera particular, para verificar consanguineidad entre padres e hijos. Podría decirse que eran los inicios de la técnica que modificaría la criminología mundial. Juntamente con el informe de la Policía Federal, se solicita una segunda autopsia que no solo deja claro que no había agua en las cavidades respiratorias de Jimena, sino que además, detectaron en sus pulmones la clásica mancha de Tardieu, algo similar a las petequias oculares, pero estas se ubican entre la pleura y los pulmones, aparecen en casi todos los casos, de asfixia y estrangulamiento. Facciuto, después de la segunda autopsia, estableció que la nena había sido asfixiada y luego arrojada a la pileta. Y la mancha de semen, le agregaría un intento de abuso sexual. Jimena tenía en el rostro, la marca casi perfecta de una mano obstruyendo las vías aéreas. El tercer juez, Héctor Griven, realizó más pericias e interrogó a 9 docentes, entre ellos, al principal sospechoso, Óscar Rodolfo Bianchi. 6 personas estuvieron imputadas por el crimen, pero ninguna de ellas fue detenida por ninguno de los 4 jueces que tuvo la causa. Óscar Rodolfo Bianchi, señalado inicialmente autor material, los guardavidas Hernán Fusco, Gerardo Paradela, Mario Álvarez, y Miriam Squaglia, y el exdirector del colegio, Jorge Sobrino. La mujer mencionada entre los imputados, está casada en la actualidad, con otro de los imputados. Los 6 fueron sobreseídos en 1995 por el cuarto juez de la causa, Mauricio Zamudio, quien consideró que no había elementos para procesarlos por el asesinato de Jimena, y no tuvo más remedio que sobreseer provisoriamente la causa hasta que aparecieran nuevas pruebas. La investigación no pudo encontrar respuestas. Según Jorge Hernández, los directivos del colegio llegaron a decirle que ellos sabían que había sido un homicidio, pero que no le dirían el nombre de la persona y que se resigne a la pérdida como buen cristiano. En julio de 1997, la causa fue reabierta por la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, que coincidió con el juez Zamudio sobre la existencia de un pacto de silencio para evitar la reapertura del caso. El 12 de julio del 2000, cuando se cumplieron 12 años, la causa estuvo a punto de prescribir, pero la justicia aceptó un pedido de los padres de Jimena para continuar con la investigación. Ya en el año 2007, Norma Monfardini llegó hasta la Corte Suprema presentando un recurso, para que el homicidio de Jimena sea considerado de lesa humanidad y no prescriba. La Corte, con la firma de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y de los ministros Fait, Petracchi, Maqueda y Argibay, dictaminó que no fue un crimen de lesa humanidad. También Jorge Alberto Hernández, patrocinado por José Luis Ferrari, presentó un recurso en el año 2006, contra la prescripción de una parte de la causa, que permitiría continuar con la investigación. El caso no fue resuelto, nadie pudo descubrir quién asesinó a Jimena Hernández.